momento de seguir con los comentarios y corresponde el turno a nuestro siempre elegante compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes al equipo acá en la mesa. Karina, Francia, el país que nos escucha de la Z101 haciendo comunicación con responsabilidad social. Nos queremos sumar a una denuncia que hace la diputada de Santo Domingo Norte, Dulce Rojas, sobre que familias se le acercan para pedirle que intermedie para lograr cupos en el sistema de educación público. Ella atribuye esta falta de cupo de los estudiantes en Santo Domingo Norte a que hay muchas escuelas que fueron iniciadas en el gobierno pasado y que todavía no se han concluido. Esto es realmente muy lamentable porque obliga a la familia de Santo Domingo Norte a tener que buscar espacios escolares en la educación privada. Y indiscutiblemente que una educación privada de bajo costo es una educación, no es muy buena regularmente. La educación privada, para ser buena, tiene que ser un poquito más elevada en términos de su costo. Entonces es muy preferible la educación pública en esos escenarios. Entonces hoy finalizó la educación pública en el país y ya para agosto se estaría dando inicio al nuevo año escolar. Sería importante que se le busque una respuesta a esto, porque la educación es un derecho fundamental al cual todos los dominicanos tenemos derecho. Quizá ella tampoco habló sobre la gran cantidad de extranjeros que ocupan plazas, pero yo me lo imagino porque se ha dado la situación en otras localidades donde extranjeros ocupan los espacios de los y las dominicanas, que deben de tener ese derecho sagrado, deben ser la prioridad para el gobierno y para el país, de que primero sean los dominicanos que ocupen los espacios. Y si quedan espacios para personas extranjeras, entonces se le conceden esos espacios. Pero en Santo Domingo Norte no hay aulas para que los niños de esa demarcación puedan empezar su año escolar. No hay cupo y está obligando a que muchas familias inscriban a sus hijos en colegios privados. Entonces, ahí está el llamado al Ministerio de Educación para que tome carta en el asunto, partiendo de que la educación es un derecho fundamental y debe estar garantizado para todos los dominicanos y dominicanas. Anteriormente en la mesa estuvimos debatiendo aquí lo dicho por el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, y realmente cuando nosotros analizamos lo que ha constituido este tema de dividir, de polarizar la sociedad, han sido sociedades que realmente han sido llevadas a la pobreza. Si nosotros recordamos la Venezuela de los años 60, 50, cuando Venezuela estaba entre la quinta economía más importante del mundo con el tema del petróleo y todo lo que devino eso con el socialismo de Carlos Andrés Pérez, la socialdemocracia, que era uno de los puntales en este continente de esa ideología. Después vino el tema de los enfrentamientos con los copellanos, ADECO, copellanos, y en definitiva llevaron ese país a una lucha ideológica, una lucha de clase, y que finalmente el deterioro fue tan grande porque países con grandes riquezas, entonces los políticos, esas riquezas no hicieron como en Finlandia y en Noruega, que crearon un bono soberano de esas riquezas naturales, sino que comenzaron a dilapidarla y comenzaron entonces a hacer demagogia política con ese recurso, haciendo a los pobres más pobres, y la cultura emprendedora que pudiese existir en ese país también lo fueron eliminando, porque comenzaron a configurar a la gente que produce riqueza y oportunidades, lo comenzaron a configurar como personas que realmente eran unos dioses agiotistas, unos odiosos o agiotistas, que lo único que les interesaba era, vamos a decir, lucrar a costa del hambre y la desesperanza del pueblo. Si nosotros nos trasladamos de Venezuela y nos vamos a la Argentina de Perón, Argentina fue a principios del 1900, a mediados del 1900, fue uno de los países más importantes de América. Uno de los países más importantes de América. Tuvo un premio Nobel. Sus universidades estaban en el ranking de las universidades más importantes de América Latina y del mundo. Hasta que llegó Perón y la demagogia política. Perón comenzó a dividir la sociedad entre cabecitas negras y demás. Y ahí están los resultados. Argentina siendo un país rico,
con todos los recursos naturales que ustedes se pueden imaginar, es un país subdesarrollado. Recibió, después de la Segunda Guerra Mundial, recibió lo más granado de Europa, que salió huyendo del nazismo y de todas las ideologías totalitarias, salió huyendo hacia Argentina buscando nuevas esperanzas, buscando nuevas oportunidades. Y fue un país grandioso, porque esa migración italiana, española, portuguesa, contribuyó bastante al desarrollo de ese país para convertirse en un país desarrollado, con industria, desarrolló el tema, todo lo que tiene que ver con la educación. Y en definitiva era un país próspero hasta que llegó un líder político populista y dividió la sociedad en dos. Hizo la lucha de clase, levantó la bandera, el odio entre las personas que pertenecieran de una región o eran de una clase social y otra. Y eso no está bien. Los líderes políticos están para unificar y crear oportunidades. La riqueza y los empresarios es una voluntad individual. El Estado está para regular. El Estado está para que el bien público siempre predomine. Pero tú no le puedes decir en una sociedad abierta, democrática, a la gente que ser rico es malo, porque tampoco ser pobre lo es. Entonces, desde el Estado lo que se tienen que crear es los mecanismos que permitan que esa competencia, que ese ánimo de hacer riqueza esté amparado bajo un manto de legalidad, porque tampoco nos podemos hacer ricos deteriorando el cuerpo social y deteriorando, vamos a decir, los cimientos que permiten que una sociedad sea estable y sea progresista por la base de, vamos a decir, elementos correctos, no sobre elementos incorrectos. De manera que nunca estaremos de acuerdo con que la sociedad se divida entre lo de un lado y lo de otro lado. Pienso que el liderazgo político lo que tiene es que fomentar que haya igualdad para todas las personas. Por ejemplo, nosotros no tenemos que pensar entre popis y guaguaguá, no. Nosotros tenemos que pensar que esa educación pública se convierta en una palanca que permita que los hijos de las personas de nuestros barrios que van en un proceso de crecimiento puedan recibir la formación que le permita compararse para que el hijo de la persona más pudiente también, para que se compare en términos de formación y de contenido con la persona más pudiente. ¿Por qué? Porque la República Dominicana es una clase social emergente y va en desarrollo. Por ejemplo, el que vivía en Los Minas se mudó al Ensanche Osama. El que vivía en el Ensanche Osama se mudó a Naco. El que vivía en Naco se mudó a Piantini. Ese es el desarrollo del país. Por eso nosotros, cuando le tiramos la mirada a cualquier persona, como Juan Reyes, nuestro compañero aquí, decía, usted puede conocer una gente que estaba viviendo en un sector hace un tiempo, se preparó, progresó, se mudó de zona. O sea, la República Dominicana tiene una clase social muy movible. Entonces no hay forma de usted decir fulano es boba, fulano es popi. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, de un día para otro, la persona progresa, consigue un empleo y cambia su estatus de vida y ya cambió. Lo importante es, en una democracia como la que existe en la República Dominicana, que existen oportunidades para la persona, es que desde los gobiernos se creen los mecanismos, se creen las posibilidades para que el que tiene y el que no tiene reciba la misma formación que le permita crecer en una sociedad que no pone obstáculos ni por color de piel ni por origen social, sino darle las oportunidades para que la gente pueda cambiar en democracia y pueda cambiar en todo un entramado que le permita desarrollar sus habilidades de manera, vamos a decir, confiable, sin encontrar ningún tipo de obstáculos. Francis.